Buenos días, niños y niñas. En esta semana vamos a continuar con lo que es el tema de la colonia. Ya la comenzamos a trabajar el día viernes en nuestra clase de Zoom y estuvimos viendo lo que es la economía colonial y también lo que era la encomienda. Hoy vamos a continuar identificando otras características que se registraron en nuestro país, desde la 137 hasta la 139. Entonces tenemos lo que es el repartimiento. ¿Recuerdan que les había dicho que ellos venían y habían dado un grupo de indígenas a cierto español? Pues sí, esto es lo mismo, el repartimiento. Entonces el repartimiento es nuevamente entregaban ese grupo de indígenas al apoderado español y ellos tenían que trabajar en las minas, en las haciendas y en las tierras, ya sea trabajando o para defenderlas de que otros no vinieran a robarlas. Aquí tenían que trabajar hombres de entre 16 y 60 años y esto ocurrió en el siglo XVI. Ellos creaban un nuevo sistema tanto en España como en América. Todo lo que tenía que ver con la economía. Luego tenemos la Real Casa de Contratación de Indias. Estaba localizada en Sevilla, España, y se encargaba de controlar el monopolio, el vender, llevar e intercambiar de diferentes países de Europa. También dice entre América y España. Y ellos decían, ve, miren que encontramos esto en un nuevo continente. También el Consejo de Indias era el máximo organismo de gobierno aquí en América y estaba asesorado por los reyes de España. Ellos no tenían un lugar en físico porque dice de un lugar a otro con el rey y su corte. No tenían un lugar donde ellos se establecían porque iban y venían hacia de España a América y de América a España, sí. Entonces después tenemos el Consejo de Indias y a lo que ellos se dedicaban. Son cinco características y 5 funciones. La legislativa, es decir, que ellos se sentaban y entre todos creaban nuevas leyes. Administrativa, ellos tenían que llevar un orden de todas las funciones que se realizaban. Eclesiástica, seleccionar correctamente los candidatos que iban a estar enfrente de la iglesia. Luego tenemos lo militar, que organizaban la defensa de nuevos territorios, y también el tribunal de apelación, donde podían ir y poner, tal como dice la palabra, sus protestas, lo que no les parecía. Pero esto pues no era a favor nuevamente de los indígenas. Y aquí podemos observar una imagen de cómo ellos llegaban ante ¿quién? Ante el Consejo de Indias, que era el virrey aquí en América. Luego tenemos lo que es la Real Audiencia. La Real Audiencia es aquel tribunal superior de justicia y fiscalización de las autoridades en América, compuesto por un gobernador, 4 oidores y un fiscal acusador. Entonces, es decir, como lo que hoy en día conocemos como la corte, y ahí llegaban aquella persona que les había faltado el respeto o que no había cumplido con lo que ellos solicitaban. Informaba al rey sobre la conducta y este venía e informaba a España. Tenemos que también en esta época era un organismo político administrativo que se instaló en las principales ciudades del continente americano para llevar un control. Luego tenemos el cabildo. El cabildo es prácticamente, y lo podemos entender así, como lo que hoy conocemos como la alcaldía. Dice, era un cuerpo colegiado que tenía a su cargo el gobierno de la ciudad y los campos aledaños que estaban ahí. Y entonces dice, de sus numerosas funciones estaba la justicia, la policía de seguridad y lo que eran las cárceles, donde pues metían a los esclavos. Lo que es la sociedad económica. La sociedad económica, pues tenemos a los españoles. Los españoles comenzaron a mezclarse con lo que eran los indígenas y se obtuvieron a los mestizos o criollos. También tenemos a los indios y por último a los negros y mulatos, que como ustedes observan que están al final de la pirámide, pues nos indican que ellos son los que tuvieron que pagar un precio todavía mucho más alto. Y esta era su estructura. Los españoles estaban arriba, después tenían otros de los españoles que ya habían nacido en América, pero las mujeres ya venían embarazadas. Otros que los españoles comenzaron a involucrarse con las indígenas y por último los indios mulatos y negros y mulatos. Entonces aquí tenemos, ¿quiénes eran los españoles?
todas las autoridades, el virrey, el gobernador, los presidentes y los diferentes que trabajaban en las audiencias. ¿Quiénes son los criollos? Con lo que mirábamos anteriormente, los criollos dice que eran los encomenderos y hacendados, es decir, que solo habían venido desde España. También dice, estaban al frente de las parroquias, es decir, como lo que hoy día conocemos como el padre. Mestizos, mulatos y zambos. Dicen que eran los peones, y ustedes pueden ver la diferencia entre trabajar y estar, así como estaban ahí al principio, solo sentaditos, escuchando o dando su punto de vista. Dice, de las ciudades podían ingresar a otras. También tenemos los indios, que pues ellos eran los trabajadores de los españoles en las minas y haciendas. Y los negros pues eran los esclavos que trabajaban minas y plantaciones, todavía el doble más que los indios. Después tenemos lo que es educación y arte colonial. En Honduras, los frailes fueron los primeros en fundar escuelas, y estas escuelas no es que impartían clases para todos, para los indígenas, para los esclavos, no. Ellos solo eran para los españoles y para los criollos. Dice, se enseñó la doctrina católica, el catecismo, la lectura, la escritura y la aritmética, que hoy en día conocemos como matemática. Ya habían también colegios mayores en los cuales se impartían clases todavía más complicadas, como la gramática, retórica y filosofía, es decir, de las tres áreas en específico: español, ciencias sociales y matemática. Dice que ¿qué era el arte colonial? Este término se refiere a las diversas manifestaciones, a lo que ellos querían expresar según la arquitectura, pintura, imaginería, artesanía y las diferentes costumbres que hoy por hoy muchas nosotros pues las adoptamos a través de las diferentes tradiciones que nos dejaron de una generación a otra. Esto es la arquitectura, lo que nosotros podemos conocer en las diferentes iglesias, tanto en Tegucigalpa como en Comayagua, con su reloj más antiguo. Son totalmente lo que ellos tenían planeado. También tenemos por último lo que es la orfebrería, que ¿qué es? Es aquello que se elaboraba totalmente de oro o de diferentes, dice, puede ser también de bronce o de plata, con medallones y relieves de santos. Entonces, esto se encuentra en lo que es las iglesias. Entonces, ustedes van a trabajar en dos pequeñas actividades que tenemos en la página 139, y en su cuaderno van a elaborar un mapa conceptual desde lo que tenemos de los virreinatos y cómo se fue dividiendo cada uno de estos, que era el cabildo, que era el consejo, el contratación de indias, que fue la educación, a quién se lo daba, y también me van a dibujar el triángulo de la estructura. Yo todo eso se los explico en su agenda para que ustedes lo puedan trabajar. Y con esto pues nos despedimos. Bye bye, chicos.